Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra clase de este cursito básico que estamos haciendo. Yo sé que muchos de ustedes están aprendiendo bastante, ¿ok? En la clase anterior vimos lo que eran las líneas principales, líneas que están ahí sin prender el equipo, líneas que solo conecta ya sea la fuente o la batería. Esas líneas se generan. Espero hayan entendido y hayan tomado sus notas. Ahora bien, tenemos otro tipo de líneas que son las líneas que se generan cuando yo prendo el equipo. A esa línea les vamos a llamar líneas secundarias. Si nosotros pasamos acá, aprendimos en la clase anterior que yo tengo una batería, que de la batería llega a un Tigris, a un MOSFET. Estos generan una línea que se llama VCC main, esta se llama BAT, ¿verdad? Y esta llegaba aquí a un señor que se llamaba regulador, ¿ok? Que no se llama así, le vamos a llamar PMIC o PMU. Este PMIC tenía una línea que iba al conector de encendido y este también estaba junto al CPU. Entonces, esas eran las líneas principales. Ahora las líneas secundarias son esas líneas que cuando yo presiono el botón de encendido, alguien le dice al CPU, me encendieron. Él manda a prender a nuestro regulador y nuestro regulador, en este caso regulador, va a generar un montón de salidas. Entre las salidas que va a regular va a tener unas salidas LDO y unas salidas BUC. Eso lo vamos a estar viendo en la clase de encendido. Por ahora imagínense que a este aquí lo alimentó VCC main y por aquí alguien le dijo un ejemplo, ¿verdad? Encender. Cuando él encendió, él generó un montón de salidas. Esas salidas que se generan después del botón de encendido van a ser nuestras líneas secundarias. Esas líneas secundarias van a ir a alimentar a todos los periféricos, conectores, todos los circuitos como audio, touch y un montón de circuitos los va a ir a alimentar a todos mis periféricos. Entonces, a eso le vamos a llamar líneas secundarias, líneas que aparecen después de presionar el botón de encendido. ¿Cómo así periféricos, Edgar? Que no te entendí todo eso de que líneas secundarias y todo eso. Entonces, hagamos un pequeño dibujo por acá. Dijimos que acá este señor que se llama regulador, es un regulador, no se llama regulador, le vamos a llamar PMIC. A este lo alimenta, en este caso, VCC main. iPhone 6, 6S, vamos a ir al ejemplo de iPhone 7. A este por acá le dicen encender, él encendió. Entonces por acá me creó líneas, ¿ok? No quiero entrar en detalle ahorita porque unas se llaman BUC y porque otras se llaman LDO. Pero imaginémonos que esta línea de acá se llama PP3B0 NAND. Y esta fue y alimentó ¿a quién? A mi NAND. ¿Quién es el NAND? El disco duro de mi teléfono. Resulta que esta de acá se fue y alimentó aquí a mi códec de audio. Entonces ellos se van y alimentan a un montón de circuitos. Por acá un ejemplo, se generó un voltaje de 1.8 que fue a alimentar a unos 10 componentes. Y entonces así entró un voltaje de 3.8 voltios. Se llama regulador porque regula el voltaje. Él va a agarrar los 3.8 voltios que venían de VCC main, los va a regular y va a empezar a alimentar un montón de periféricos, un montón de circuitos. Otro ejemplo sería, ¿qué tal si por acá esta línea de acá salió y me fue a generar por acá? Me fue a alimentar a mi conector de la cámara y esta línea se llama PP1B2CAM y es un voltaje para la cámara. Entonces así se va a desparramar todos esos voltajes y mi regulador va a alimentar a todo mundo. Eso sí, lo tienen que encender. Nosotros tenemos que encender el teléfono para que todo esto pase. Algo sencillo, bien sencillo, que nos va a ayudar mucho a saber los consumos, ¿ok? En la clase consumos ya vamos a amarrar estos dos conceptos y saber por qué es tan importante entenderlos. Hasta aquí la clase de hoy, señores. Conéctense mañana para otra clase más. Hasta luego. Bye.